Ahora, hay un elemento que es muy importante ubicar. Lo que se buscó particularmente en América Latina Ujú. fue contener el avance de la Revolución Cubana. Recuérdese sobre todo que a partir de los años 60 se comienza una política muy activa donde, curiosamente, los partidos comunistas de América Latina pro Moscú definitivamente se deslindan de la guerrilla y se deslindan de todo. Esta división tan profunda que se produce, por ejemplo, en casos algunos tan tremendos como el caso de Colombia, donde, por ejemplo, en este caso, los frentes que se crean, pues definitivamente no están de acuerdo con los planteamientos de Moscú, porque finalmente se desligan sobre todo los partidos comunistas tradicionales. Esta situación, por ejemplo, se comenzó a vivir en toda América Latina, y se agudizó particularmente en el año de 1968 con los movimientos estudiantiles en toda la región. Entonces, esta es una parte que tendríamos nosotros que considerar. Pero ahora hay otro factor también, que penetra, por ejemplo, el factor de carácter religioso. El elemento de religión, por ejemplo, está dado de que desde el periodo de Miguel Alemán, desde antes de que hubiera precisamente todavía aún estos cuerpos de paz, de carácter civil, sencillamente fue en este caso, ¿cómo se llamaba esta de verano? ¿Escuela de verano? No, no. La Escuela de las Américas. No, en la Escuela de las Américas era en Panamá, que fue para militares. Esa preparó definitivamente todos los cuerpos antiguerrilleros. Eso, todos los boinas rojas Ujú. definitivamente fueron preparados en Panamá. Ok. Pero el Instituto Lingüístico de Verano. Mm. El Instituto Lingüístico de Verano se establece en la época de Miguel Alemán, pero eran grupos religiosos y profundamente anticomunistas. Crearon estos e incluso desarrollaron un papel donde prácticamente tradujeron la Biblia a todas las lenguas indígenas de México. Desde entonces usted puede encontrar Biblias en todas las lenguas indígenas. Antes que hubiera textos, por ejemplo, en este caso, educativos, existió la Biblia, pero bajo una versión particularmente evangélica, que le dio sobre todo ese tipo de orientación y que fortaleció y tenía como finalidad sobre todo fortalecer todo tipo de orientación anticomunista y particularmente antiguerrillera. El caso sobre todo de México, eso fue, le digo, desde la época de Miguel Alemán, y se cierra esto, si mal no me equivoco, hasta la época de Luis Echeverría. Pero ya este Instituto Lingüístico de Verano ya había desarrollado un papel en todo el país. ¿Y qué Ahora, implicaciones tuvo el desarrollo de este proyecto? ¿Con qué objetivo lanzas a un grupo, en este caso, pues me imagino que todo enfocado a la construcción lingüística de un discurso abiertamente anticomunista? Obviamente considerando los aspectos que me ha comentado sobre la guerra entre Estados Unidos y Rusia. buscar identidad con los valores de carácter cristiano, Dogmatizar. dogmatizados, sí. Ok. Y Es, aparte de la Iglesia Católica, o sea, fuera de la Iglesia Católica, ese es un elemento que es importante. ¿Por La qué? labor de esto, fíjese que se llevó a tal lugar que se dividió a nivel del discurso religioso a la mayoría de las comunidades indígenas, entre los que continuaron en los rituales tradicionales de un catolicismo folclórico, a los otros sencillamente que de alguna manera se separaron. Este es un fenómeno que ya en la actualidad, bueno, se ha extendido, particularmente en el sureste del país, y es muy evidente, sobre todo en ese tipo, ya prácticamente en todas las comunidades, ¿no? La existencia de que ya el catolicismo ya no es hegemónico en todos los casos, ¿no?
Ujú, Usted va, por ejemplo, a la península de Yucatán y encuentra esto. En Chiapas es muy evidente, en Oaxaca es muy evidente. ujú. Las divisiones, las partes de la Sierra de Guerrero, estos penetraron a partes muy importantes, Michoacán, y crearon definitivamente un elemento muy importante. Esto podría ser una especie de respuesta, es que no se me viene otra palabra más que las que usaron las comunidades en Chiapas, una respuesta contrainsurgente a los movimientos que surgen de las normales rurales, porque si algo caracteriza a todos los lugares que me ha dicho es normales rurales fuertes y además muy ideologizadas, justamente hacia la izquierda. Sí, bueno, esa característica usted la, mire, ya para la época de Miguel de la Madrid, Ujú, el que entonces fungió como secretario de Educación Pública fue don Jesús Reyes Heroles. ujú. Y don Jesús Reyes Heroles en una ocasión dijo, por salud pública es necesario eliminar las normales rurales. ¿Y qué fue lo que se hizo? Fue que ya no se admitió en este caso que la escuela normal fuera de la secundaria, o sea, se quería nada más simplemente el elemento de la educación secundaria, y de educación secundaria se pasara directamente al normal, como una especie de bachillerato. Ujú. No, se le obligó a que se creara necesariamente el bachillerato, pasara el bachillerato, y del bachillerato se constituyera en licenciatura. Esto creó totalmente una serie de situaciones totalmente diferentes que hasta la fecha le encontramos. Y la idea, fundamentalmente, bueno, lo que se utilizó en aquella época como idea, fue la idea de la profesionalización en este caso, Del cuerpo docente. del magisterio. Las resultantes fueron totalmente de otra naturaleza. Se intervino incluso, bueno, en ese tiempo, ya en el periodo de Luis Echeverría, se o sea, comenzó, o sea, ahí enfrentaron, por ejemplo, el problema de lo que fue la normal en este caso de la normal Burgos, que en este caso es la que está en Ayotzinapa. Ujú. Y de ahí, bueno, pues quién era egresado, pues nada menos que Genaro Vázquez y nada menos que Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, fue una forma necesariamente, no de suprimirlas, pero sí de reorientarlas, de buscar reorientarlas. Y esto, bueno, creó una serie de condiciones muy diferentes, porque entonces la lucha se hizo básicamente como hasta la fecha predomina por las plazas, Ujú. pero Correcto. ya el contenido social, el contenido que originalmente tuvo de carácter de impacto en las demandas sociales, ya realmente no. Hoy en día, pues, por ejemplo, estas normales, pues van más que nada en torno a su interés. Cada año, bueno, tienen dos condiciones. Una, la de aumentar particularmente su matrícula, Ujú. y la segunda, la ubicación con plaza ya definitiva y permanente a sus cuadros. Eso es lo que hasta este momento se ha venido dando. El problema es que el campo se ha despoblado Así es. y entonces la escuela, ahora con el narcotráfico, pues está sufriendo problemas muy severos, porque ya no es una lucha sencillamente o sea, ya no son las luchas sociales, ya es aquí, está interviniendo estas fuerzas que son, en este caso, están armadas, que incluso tienen control de comunidades completas y pues ya el problema es mucho mayor, ¿no? Claro. La otra situación es los movimientos que de alguna manera se estructuran por parte de fracciones de las clases políticas y que en un momento determinado actúan como grupos de presión. Son también mecanismos porque sobre todo tiene una característica, se montan sobre los movimientos sociales, Ujú. absorben sus demandas y negocian sencillamente bajo una lógica, ¿no? Entre plantearse
el esquema de necesidades o de demandas sociales o su posición frente al sistema, y pues la posición frente al sistema finalmente termina siendo la que va a dominar. Okay. La otra estructura es el control sobre países, y la otra es el problema ya global, donde el juego particularmente es de las grandes potencias. Son todos ellos mecanismos de control. A ello se agrega otro factor muy importante: la presencia de actores no estatales. Esos actores no estatales ya son corporaciones, por ejemplo, que controlan líneas de productos, por ejemplo, en un momento determinado pueden controlar el cacao, pueden controlar el arroz, pueden controlar el maíz, pueden controlar el trigo, pueden controlar algún producto específico que sea parte y que opera sencillamente a nivel con la lógica del mercado internacional. Y la otra, que es indudablemente, yo creo que la más fuerte y preocupante, es la del narcotráfico. O sea, todo esto existe. Y a ello se agrega ya un elemento como remate también de control social, que es el problema de la expulsión, o sea, el tráfico humano. Además de el otro elemento que existe también, que es a través de la prostitución y demás. Okay. Que son variantes del crimen organizado y que tienen múltiples variantes y múltiples cabezas. En el fondo es un problema de poder, es lo que estamos nosotros viendo. Un poder que definitivamente adquiere miles de rostros y que finalmente termina uno encontrándolo. En el fondo tendríamos nosotros que fijarnos, bueno, qué papel cumple cada uno de estos y sobre todo cómo se ordena el conjunto. Dicho en otros términos, ¿cuáles son las mediaciones que se hacen en este sentido? Particularmente cuando uno va viendo que efectivamente hay un cuerpo muy importante de mediadores en todo esto. Por ejemplo, yo me acuerdo de los viejos mecanismos que todavía siguen existiendo, por ejemplo, en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, en el ámbito del sector educativo, y que dice uno, bueno, esto es cómo en un momento determinado, logran establecer la contención particularmente de estas demandas y de toda esta serie de problemas. Y un factor que está detrás de todo ello son los elementos de inteligencia. Porque efectivamente ningún control sería posible a nivel mundial sin un factor de desarrollo de inteligencia. O sea, inteligencia que indudablemente se inserta al interior, que desde adentro en un momento determinado, pues conoce por anticipado y sobre todo que se anticipa los conflictos, creando mecanismos necesariamente de contención.